Bienvenidos a Calamares a la Romana, donde la historia antigua cobra vida en cada programa. Hola, calamares. Como habéis oído, la historia cobra vida en cada programa. ¿Y quién mejor nos va a hablar de historia viva que el duodictador de la República de Calamar? ¿Cómo estás, Sergio? Bueno, aquí encantado de estar otra vez aquí porque hoy vamos a poner un programa especial, ¿no? Hoy el que quiera escucharlo tendrá que estar suscrito a nuestro programa de apoyos. Claro, porque como siempre decimos, la República Calamar necesita tributos, necesita impuestos para pagar estas grandes panoplias que necesitan los legionarios, ¿no? No vamos a sacar mucho, pero sí que con ello podemos comprar cámaras, comprar micros de mejor calidad, algunas tablas que nos ayuden a filtrar estos ruidos y que nos ayuden a hacer efectos, ¿no? Sencillamente es eso. No nos vamos a ganar la vida con esto, pero un poquito de aportación siempre nos va bien para la calidad del trabajo. Bueno, lo mismo debió pensar aquí Tito cuando saqueó el templo, ¿no? De Jerusalén. Solo esto es para mejorar el equipo técnico de mis legiones, ¿no? Pero bueno, hoy vamos a hablaros precisamente de eso, ¿no? De esa gran revuelta judía del año 66 después de Cristo, la llamada primera gran revuelta judía, porque Ángel, los judíos eran bastante revoltosos. Sí, yo creo que desde Pompeyo que fue allí a echar una mano, ya hablaremos ahora, se levantaban cada 2 o 3 años. Lo que pasa que no de una manera tan seria, esto fue de una manera muy seria. Sí, y este programa, como ya decimos, es exclusivo para fans. Los que sois fans tendréis el privilegio de poder escuchar este largo programa, porque va a ser un programa muy, muy largo que os vamos a narrar con detalle y con todo lujo de detalles. Y los que no sois fans, pues tendréis que esperaros unos cuantos, lustros, pero no será tanto. Con unas semanas o unos meses ya tendremos suficiente para que lo puedan escuchar. Ahora que me acuerdo, has dicho que Tito se llevó Jerusalén, pero el que la lió parda, que fue el Gesio Floro dicen que se llevó 17 talentos del templo. Esos son casi 500 kilos de no sé qué. Sería oro o plata, ¿no? Claro que se enfadaron los judíos, ¿no? Pero Tito lo hizo con el permiso del emperador. Parece que los procuradores y estas gentes que llevaba, dijéramos, el imperio de segundo nivel, estos procuradores que gestionaban el dinero del imperio, porque claro, iban allí a enriquecerse, hicieron mucho daño a la República, al final de la República y al imperio. Correcto, pues este levantamiento empezó el año 66 después de Cristo, pero también tenemos que decir que fue bastante extenso, se prolongó hasta el año 74 y si os parece pues vamos un poquito a los antecedentes para que os situéis un poquito mejor en el entorno, en el contexto, pues iremos atrás en el tiempo, nos desplazaremos casi 100 años antes, en el 68 antes de Cristo. En ese momento pues tuvo lugar una especie de guerra civil entre dos hermanos judíos y sus partidarios. Estos fueron un tal Icarno y Aristóbulo, ¿vale? Ambos contendientes, pues al no poder solucionar sus diferencias, pidieron ayuda a Roma. Concretamente, como ha dicho Ángel al principio, a Pompeyo Magno, que hizo pues de mediador, ¿no, Ángel? Pero ya sabemos cómo son las mediaciones de Roma y de Pompeyo, ¿no? Sí, voy a adelantar a mis oyentes un texto de mi nuevo libro y dice lo siguiente: Roma no pide, exige, no propone, impone. Se ve que estos no lo sabían y nuestro señor Pompeyo pues impuso la paz entre los dos reinos, instaurando la paz romana. Obviamente, pues Pompeyo en el 63 ya había tomado Jerusalén. Se tardó del 68 al 63, pues mira, 5 añitos, ya estaban allí. Judea pasó a ser un territorio bajo la órbita de la República y se convirtió en una provincia más. Y ese dominio fue relativamente suave. Tenemos que decir que los romanos fueron bastante laxos, permitieron a los judíos que continuasen administrando sus propios asuntos en la mayoría de los campos. Pero bueno, en el fondo, pues la provincia pasó a estar bajo dominio de Roma, aunque en un periodo muy concreto los partos también metieron las narices, ¿verdad, Ángel? Porque donde estaba Roma y tan lejos de su capital, pues los partos estaban siempre acechando, ¿no? Y ahí sí, los partos aprovechaban todas estas luchas internas que tenía Roma, ¿no? Y bueno, pues estuvieron un ratito, tampoco estuvieron mucho tiempo, pero estuvieron un ratito allí en esa provincia, ¿no? Luego Roma la recuperó, la dividió, puso las fuerzas más potentes en Siria, que era donde Antioquía, ¿no? Donde tenía más problemas con los partos, y esto pues fue más un
¿cómo lo podríamos decir? Una gestión un poco más civil que les dejaba a los judíos autogestionarse a la manera romana. Hay que entender que es a la manera romana, ¿no? Así que, bueno, pronto volvió esta provincia a la tutela, al control de Roma, ¿no? Y bueno, pues Roma, ¿qué quería? Pues lo de siempre. Mientras tú me pagas impuestos, mientras tú vayas bien, tú vais haciendo tus asuntos. Eso era muy, muy romano, ¿no? Lo que pasa es que poquito a poquito se fue complicando la cosa. Sí, hombre, y pusieron en el trono a Herodes, ¿no? Un rey títere que estuvo al mando de Judea desde el año 37 al 4 a.C. Como hemos dicho, bajo una tutela y una vigilancia estrecha, pues rindiéndole pleitesía a los grandes hombres del final de la República, al propio Octavio Augusto, a Marco Antonio. Entonces, aunque él creía que era el rey de Judea, pues no dejaba de ser el rey de Judea, vasallo de los romanos, ¿no? Que estaba al servicio de la República Romana. Creo recordar que este Herodes, es que esto de los Herodes, viendo un poquitín, los Herodes en Judea es como los quintos de Cielo y Magelo en Roma, todos se llaman igual, con lo cual, ¿no? Pero creo que este Herodes estuvo en Roma pues cuando pasó todo lo importante de Roma, o sea que era un romano más, que bueno, era una costumbre muy de la élite romana de llevar a los herederos de los reinos vasallos a Roma para que se romanizaran y luego, pues bueno, fueran a su capital, a su reino, de una manera pues siendo prorromanos. Correcto, y pues se mantuvo tanto tiempo en el trono pues básicamente porque supo jugar bien sus cartas, ¿no? Se posicionó del bando ganador en cada ocasión, y cuando falleció, pues su reino quedó dividido en 3 partes, una para cada uno de sus hijos. Los nombres de sus herederos fueron Arquelao, Herodes Antipas y Herodes Filipo, y hábilmente pues Augusto se encargó de no nombrar a ninguno de ellos rey, sino que se limitó a concederles unos dominios para que todos se sintieran bien tratados por Roma. Llámalo tonto a Augusto, ¿eh? Es un animal político. Augusto piensa que ponía a una persona que los conocía para que se autogestionaran de alguna manera. Y mientras estos hombres le dieran a Roma pues los impuestos correspondientes y los recursos correspondientes, pues Roma tampoco tenía por qué utilizar más recursos. Correcto. Hemos dicho que los judíos pues, eran un pueblo muy susceptible y con el tiempo solicitaron a la administración romana que procurase gobernantes no nativos. Así pues, se generó una especie de dependencia del gobernador de Siria, ¿vale? Y aunque fue entonces cuando los romanos dejaron claro que no estaban dispuestos a permitirles a sus súbditos según qué cosas, solían respetar los cultos religiosos de otros pueblos. Y obviamente pues entramos en el meollo y en el caballo de batalla de casi todo, ¿no? Les obligaron a rendir culto al emperador, ¿vale? Les impusieron la veneración a su panteón politeísta, y obviamente pues para un judío que tenía un único dios, que tenía otra manera de enfocar la religión, pues que le impusieran una potencia extranjera que ya le estaba dominando, que le impusiera encima el tener que alabar no solo a todos los dioses, sino que encima al emperador como si fuera un dios más. O sea, eso es un ultraje para un judío, ¿no? Entonces ahí es donde tocaron la fibra. Sí, pero hay que entender también a los romanos, es que todo el resto del imperio era politeísta. Entonces, pues llegaron haciendo lo mismo que en cualquier otro sitio, ¿no? Esta religión judía en esta época es muy extraña, porque ¿qué otro pueblo había que fuera monoteísta dentro de la órbita romana? Yo no conozco ningún otro, ¿no? Al menos importante, igual son los cargaros, no los conocemos, ¿no? Pero todos eran politeístas, ¿no? Algún dios era muchísimo más importante que los demás, eso es cierto, ¿no? Pero bueno, esto fue un fallo, dijéramos, desde el punto de vista del control romano, pero entendible en esa época. Correcto. Los judíos, un pueblo complicado o sencillo desde su punto de vista, que diría, ostras, es más fácil adorar a un dios que adorar a 50.000 dioses, ¿no? Y los romanos dijeron, no, los complicados sois vosotros que os dediquéis a adorar simplemente a un dios, ¿no? Entonces aquí había como un poco de disputa, y el cambio religioso hay que entender que si para los romanos la religión era importante, para los judíos también lo sería, ¿no? En aquel momento, imagino que todos los pueblos, todas las culturas, todas las civilizaciones tenían un fuerte apego a las divinidades, ¿no? Entonces tocar el campo religioso a veces era peor que tocar el campo político, social o incluso económico, ¿no, Ángel? Sí, pues yo creo que lo que realmente les molestaba a ellos, porque rezar a Júpiter y tal, pues yo creo que no, era más de los grandes hombres. El pueblo no rezaría a Júpiter, el pueblo rezaría a sus dioses, ¿no? Pero el hecho de imponer al emperador como un semidios, un hombre vivo, esto yo creo que sí levantaría mucho los ánimos. Esto yo creo que fue lo que realmente
pues levante un poquitín pues a los judíos, ¿no? Tengamos que tener en cuenta lo que digo. Las élites, Roma ya procuraba que fueran prorromanas. Y el pueblo bajo, pues no lo era, ¿no? Así que todo aquello que no afectara a la vida cotidiana del hombre, pues tampoco le iba a hacer levantisco, ¿no? Pero yo creo que esto de obligar a cada persona del pueblo a ir a según qué sitios y a orar al emperador, esto sí que afectaba a su fe, ¿no? Y esto fue, pues, el principio, el principio de todo, ¿no? Si te toca la religión tan importante como has dicho tú, en esa época, que todo tenía que ver con la voluntad de los dioses, es muy, muy importante, es muy difícil entenderlo ahora, ¿eh? Correcto. Así durante los primeros años del imperio, pues las pequeñas revueltas pues estuvieron también a la orden del día. Aparecieron por toda la provincia pues grupos contrarios a Roma, como por ejemplo los fariseos, los celotes o los sicarios, ¿no? Estos últimos podían confundirse con los anteriores, aunque eran dos facciones muy diferenciadas, y el significado literal de sicario hace referencia a que empuña una daga, una sica, ¿vale? Entonces, de ahí el nombre que les pusieron los romanos, ¿no? Y estas revueltas pues tenían un riguroso componente religioso, como hemos dicho. La mayoría fueron reprimidas con severidad y solían durar poco en el tiempo, hasta que nos plantamos en el año 66, ¿no? Que parece ser que la situación se va un poco de madre, ¿no? Porque podría parecer una simple revuelta como las anteriores, pero la cosa es más grande de lo que aparenta, ¿no? Sí, Roma tiene muchas cosas, y es que es constante cuando quiere conquistar un territorio, pero también tiene estas constantes que de vez en cuando tiene a un inútil que le da mucho poder y la lía parda. Esto pasó pues en todas las guerras, porque vamos a que en las revueltas, por ejemplo, de los siervos, de los serviles, pasó en todas. Pues aquí también. En Germania, Varo, más ejemplo, ¿no? En la guerra cimbrias, imagínate la que liaron allí en Arausio, ¿no? Pues siempre envían primero a un inútil y después tiene que ir un gran hombre a solucionarlo, ¿no? Este muchacho, Gesio Floro, que fue el que la lió todo, parece ser que subió los impuestos porque el hombre pues tenía que dar su parte a Roma, pero él también se quería quedar una buena parte. Había corrupción por doquier. Yo creo que esto ya estaría muy acostumbrado los judíos, porque su élite también la haría, ¿no? Y había mucho abuso por los procuradores. Estos procuradores que mandaba el imperio, recordemos que son personas que también, aparte de ejercer sobre la economía, ejercían sobre los negocios privados y ejercían como jueces. Y esta justicia era siempre a favor, pues bueno, de su amigo, porque vamos a negarnos, ¿no? Con lo cual, pues el pueblo sabía que iba a perder ante cualquier cuestión de los hombres amigos de Roma, ¿no? Y además favorecía mucho, seguramente por una cuestión de que los judíos se levantaban mucho contra Roma, pues a estos gentiles, a estas personas de origen probablemente griego, ptolomeico, que eran más prorromanas, que probablemente hablaban en griego y no tenían, bueno, seguramente no querían no saber nada de los judíos, ¿no? Así que además tenemos a otras personas que están bajo la órbita romana que son favorecidos. Pues échale piensa al galgo, ¿no? Y el señor Gesio Floro hace lo que hemos dicho al principio del programa, ¿no? Va al templo de Jerusalén y se lleva 17 talentos del tesoro del templo. Que, bueno, talento es una medida que va cambiando, pero podríamos ponerlo sobre 30 kilos, ¿no? Estamos hablando de 500 kilos y se los lleva del templo. Es que está provocando. Una cosa es la corrupción, ¿verdad, Ángel? Otra cosa ya es el robo, ¿no? Es entrar a un territorio sagrado como es el Templo de Jerusalén y ya directamente pues robar y llevarse 17 talentos, que equivaldría a una cantidad de impuestos que, claro, los gobernantes judíos dirían, pero es que aparte no nos está... Ya nos roba, nos mete impuestos, nos carga de tributos, está favoreciendo a los gentiles. Y es que encima el tío tiene la desfachatez de entrar al templo armado con sus hombres y se lleva 17 talentos del tesoro del templo. O sea, es una aberración. Sí. Lo que ocurrió después, pues prácticamente era algo que era crónica de una muerte anunciada. Sí, se ve que la gente lo vio y le bucheaba, le decía, ¿dónde vas, animal? Le diría, poco romano, igual le decía, griego, que eres un griego. Y el hombre, pues evidentemente, con estos insultos, pues se enfadó. Y, claro, para arreglar la situación, pues dijo, guarnición de Jerusalén, a reprimir al pueblo. Y dice que se cargó a 3.000 personas. Es que, o sea, mal o no, peor. Correcto. Y obviamente, pues ante la pasividad un poco de los dirigentes autóctonos de la ciudad, de esos casta o de esa clase sacerdotal, que era la que dirigía en muchos casos la política de Jerusalén, pues los celotes pues se hicieron con el control de la situación. Los celotes era un grupo religioso radical
que se alzó en armas contra el opresor romano. Se encargaron de pasar a cuchillo a toda la guarnición romana de la ciudad tras prometerles que les perdonarían si capitulaban. Obviamente, eso no pasó. ¿Vale? Les perdonaron, según su religión, les perdonaron la vida eterna. Los mataron para que su Dios les diera el alma, porque si no, habían pecado, pues tenían de alguna manera que purgar sus pecados, ¿no? Los mataron a toda la guarnición, ¿eh? Este hecho, el miedo a los celotes y la misma reacción romana hizo que las élites, estas élites que eran prorromanas, pues dejaran de serlo. No sé si era tanto el odio a Roma como el miedo a los celotes o ambas cosas, ¿no? Así que nos encontramos que no solamente el pueblo, sino que mucha parte de la élite esta abandona a Roma, ¿no? Porque si no, no se podía haber organizado. La que se organizó tenía que tener unos recursos que el pueblo llano no tendría, con lo cual también las élites romanas las élites judías, abandonaron a Roma. Y además también el sumo sacerdote de la ciudad optó por suspender el sacrificio en honor del emperador. Con esto ya pues lo tenemos todo servido, ¿no? Ya el tipo Gesiofloro, se escapó, se logró escabullir, ¿vale? No sé cómo lo hizo, seguramente con algún subterfugio, pagándole a alguien para poder marcharse y escaparse de la ciudad, haciendo alguna de las suyas, ¿no? Tendría sus contactos. Tenía 17 talentos de oro. Pues igual salió disfrazado de esclavo y se fue hacia Antioquía. Poca broma. Correcto. Lo que hizo fue pedir ayuda al gobernador de Siria, a Cayo Cestio Galo, y obviamente, ante la amenaza de una revuelta en Jerusalén que se podía extender por toda Judea, lo que hizo fue reunir a toda prisa un ejército compuesto por unos 20.000 hombres de las legiones 12ª Fulminata, varias vexilatones de la 3ª Gálica y de la 6ª Ferrata, y también de la 10ª Fretensis. O sea que obviamente fue un ejército bastante importante. Iba con todo el peso de Roma para allá, ¿no? Y a lo largo del trayecto hasta Jerusalén pues fueron asediados por los judíos, aunque lograron acercarse hacia la ciudad y acamparon a las afueras. Pero Ángel, ¿qué pasó? Porque luego esto me parece algo muy extraño, ¿no? Un ejército de 20.000 hombres que ya está en las puertas de Jerusalén y pierda el tiempo allí de aquella manera. Yo creo que Cayo Cestio Galo era un inútil, y ahora veremos por qué. O sea, este hombre, pues a su amigo, el Gesio, le dice: oye, primo, que me han hecho daño los romanos, échame una mano. Y el hombre, enfadado, tira hacia abajo, hacia Jerusalén. Claro, evidentemente las tropas romanas bien pretechadas pues eran difíciles de vencer, ¿no? Porque claro, se planta ante Jerusalén y dice: vamos a ver, si tú conoces esa zona y sabes que Jerusalén tiene 3 murallas defensivas, ¿con qué la vas a saltar? ¿Con piedras? Te tenías que llevar máquinas de guerra. Y el hombre evidentemente se plantó delante de Jerusalén y dijo: ¿y ahora qué hago? Podía haber pedido máquinas de guerra que se las trajeran, pero no, él dijo: pues voy a buscarlas, ¿no? Que me las he dejado en casa. Es que es muy difícil entender esta maniobra. O sea, me voy a Jerusalén, me planto allí unos días y me doy la vuelta y me voy. O él pensaba, a lo mejor, Ángel, que con la presión y la presencia allí de 20.000 legionarios, pues que las élites locales echarían del poder a los sublevados o se los entregarían, y toda esa revuelta pues no sería más que un episodio anecdótico, ¿no? A lo mejor no contaba con que la resistencia fuera tan grande, o que pensaba que incluso que le abrirían las puertas de la ciudad para poder entrar y él encargarse de los celotes, ¿no? Pero bueno, no ocurrió así, ¿verdad? Se encontró algo que él no supo prever, y que dijo: imagínate, Ángel, que en aquel momento le dice el otro, le dice: oye, pero ¿no te vas a llevar las máquinas de guerra? Y dice: total, ¿para qué? Con lo que pesan, si cuando lleguemos allí todo esto va a ser un paseo militar. Nos van a abrir la puerta, pasamos a cuchillo a los celotes y volvemos, y estamos en casa para cenar, ¿no? Sí, bueno, igual se pensó eso, que la fuerza de las legiones haría que se echaran atrás, o no pensaba que las élites la habían abandonado, y bueno, alguna cosa pasaría, ¿no? Pero no te puedes plantar delante de una ciudad tan potente como Jerusalén, ¿no? Que tardó muchísimo tiempo un ejército bien pretechado en tomarla, ¿no? Y él se presenta allí con bueno, pues casi con 3 legiones, ¿no? Bueno, la cosa es que el hombre decide volver a Antioquía por las máquinas que se había dejado, ¿no? Y bueno, pues volvió hacia Antioquía el hombre, y se ve que los sublevados, claro, ya sabían por dónde pasaban los romanos y les emboscaron, ¿no? Y dicen las fuentes que los romanos sufrieron 6.000 bajas. Eso es poco más que una legión, ¿eh? El desastre fue total, ¿no? Con lo cual, ¿qué pasa?
Ahora nos encontramos a las élites de Jerusalén a favor de la revuelta, a los de Jerusalén a favor de la revuelta. Los romanos que pierden, pues más gente de Jerusalén y Galilea, pues que se une a la revuelta. Esto nos hizo nuestro amigo Galo. O sea que cuando esto llegase a Roma, la noticia, perder 6.000 efectivos de 20.000 es una derrota brutal. O sea, para mí eso es un golpe letal y más para el gobernador de Siria, ¿no? O sea que esto puede ser algo que marque un poco la diferencia. ¿Estás preparado para vivir la historia como nunca antes? Somos Sergio Alejo Gómez y Ángel Portillo Lucas, conductores del podcast Calamares a la Romana. Y junto al Conviajes, te llevamos a las grandes ciudades de la Hispania romana. Tarraco, Barquino, Emporiae y Baétulo. Este va a ser un viaje diferente, un viaje inmersivo, con recreación histórica en directo, con charlas exclusivas y un episodio especial de Calamares a la Romana grabado allí, contigo. Esto no es un viaje cualquiera, esto es historia viva y te está esperando. Simplemente tienes que contactar con Halcón Viajes o con nosotros y te derivaremos a ellos. No te pierdas esta oportunidad de hacer un viaje experimental, un viaje fuera de lo común, algo que no encontrarás en ninguna otra agencia de viajes. Ánimo, te esperamos y no dejes pasar esta oportunidad. Bueno, y con esto pues Nerón obviamente decide enviar más tropas a Judea, pues porque la situación se complica, ¿no? Y este cometido se lo encomienda, nunca me habrían dicho, al legado Flavio Vespasiano. Hacia principios del año 67 después de Cristo, le concede el mando de 3 legiones, de la quinta macedónica, la 10ª fretensis y la 15ª apolinaris. ¿Vale? Además, se le unen a ese ejército 23 cohortes y 6 alas de caballería y refuerzos de varios reyezuelos clientes de Roma. En total, Vespasiano se encuentra con un ejército que rondaría los 50.000 hombres o incluso más. O sea, esto es un ejército ya potente de conquista, ¿vale? Y lleva máquinas de guerra, ¿no? Entiendo. Sí, no, y Vespasiano no era Galo. Es muy curioso que Galo llegó, dicen, ¿no? Que Galo llegó en el 67 a Antioquía. Galo, el que huyó, pues bueno, en el 67 murió, no se sabe cómo, en extrañas circunstancias, porque en ese mismo 67 Cayo Licinio Muciano lo hicieron gobernador de Siria, con lo cual, bueno, a gobernador muerto, gobernador puesto. Este hombre, Muciano, fue muy importante luego para Vespasiano, ¿no? Pero bueno, llega allí Vespasiano. Una cosa importante, yo antes he dicho que Roma tiene este problema de que al principio pues pone a hombres inútiles, pero luego se encuentra este tipo de hombres, ¿no? A hombres como Vespasiano. O sea, Roma siempre vuelve. Esta es la característica, quizás a los oyentes hay que explicarla. Esta es la característica de Roma. ¿Qué pasó Roma con los samnitas? ¿Por qué le ganaron? Porque siempre volvían, eran muy pesados. ¿Por qué le ganaron a Pirro? ¿Porque eran mejores las legiones que las falanges de Pirro? No, porque siempre volvían. ¿Por qué ganaron en Hispania? ¿Porque eran mejor que los numantinos o que los lusitanos? No, porque siempre volvían. ¿No lo había aprendido esto? ¿Qué le pasó a los germanos? Siempre volvían. Es que era una cosa. A los cibrios siempre volvían, ¿no? Pues, ¿qué le pasó a estos? Pues que también siempre volvía a Roma, ¿no? En este caso, Nerón, que estaba un poco para allá, pero era inteligente, dijo, vamos a mandar a Vespasiano. Le quedan 2 telediarios a Nerón, que lo sepan los oyentes también, ¿no? Pero bueno, envió a Vespasiano. Vespasiano es un hombre de bien y aprendió del error. Dice, tengo que tener máquinas de asedio. Según Flavio Josefo, se utilizan cientos y cientos de armas de asedio en este conflicto, ¿no? Y luego también sabía una cosa, se tenía que asegurar la intendencia, así que ese camino entre Antioquía y Jerusalén tenía que quedar libre, y a eso se dedicó, porque este es un hombre que sabía hacer campañas militares. Es un general. Este hombre estuvo en Britania con la Segunda Augusta en la invasión que comandó, que dirigió, que ordenó el emperador Claudio. O sea, ya en tiempos de Nerón es un hombre curtido con mucha experiencia, es un militar consagrado y obviamente no deja nada al azar. Se lleva a su hijo Tito,
de legado de la Apolinaris. Y obviamente me parece que también por allí está el padre de Trajano, ¿no? Esto lo pueden leer nuestros seguidores, nuestros oyentes, en tu último libro de Hércules, Dios de Trajano, porque precisamente enfocas este momento de la campaña, ¿no? Esta guerra revuelta judía. Según Flavio Josefo, Trajano era legado de la Fratensis, pero estas primeras legiones, que son la Macedónica, la Apolinaris y la Fratensis, que son, dijéramos, las que se lleva Vespasiano en un principio, porque luego la guerra dura y pasan muchísimas cosas, ¿no? Pero por allí también están la Ferrata, la Gálica y la Fulminata. Quiero decir que es una guerra a muy gran escala. Miles de auxiliares y alas de caballería. O sea, fue una campaña enorme. Y Vespasiano, claro, fue hacia allí. Los celotes y sus amigos y sus compinches, vamos a llamarlos a partir de ahora, compinches, se los vieron venir y dijeron: a campo abierto, con este señor no, nos vamos a refugiar en nuestras ciudades fortaleza. Y otros que habían dicho: uy, que Galo pierde, nos vamos a unir a esta rebelión tan bonita, cuando vieron a Vespasiano dijeron: pues igual no, vamos a volver a nuestros campos y nosotros vamos a decir que estamos aquí siempre y que si pasan por aquí, que si se llevan el trigo, bien, pero que no nos maten. Y esta es la situación en cuando vieron bajar a Vespasiano de Antioquía. Correcto, pues muchos de esos rebeldes, algunos desertaron, y los que se resguardaron pues fueron, por ejemplo, la fortaleza de esta ciudadela, de esta fortaleza de Jotapata. De ella pues ya os hemos hablado, si no os hemos hablado en algún programa, en las grandes batallas de las regiones de Roma, sonará brevemente. Entonces, hoy tampoco nos vamos a entretener demasiado, os daremos 4 pinceladas de lo que fue el asedio de Jotapata, porque fue importante, porque aquí es donde se une al ejército romano pues la figura que hemos hablado antes, el cronista, el lamebotas Vespasiano, que le llamamos siempre, que nosotros que Flavio Josefo, ¿no? Entonces, en este momento, pues para someter a los rebeldes, lo que hizo Vespasiano fue construir una rampa usándola para acercar arietes a las murallas. Y obviamente los defensores resistieron defendiéndose con garra. Se dice que incluso llegaron a herir al legado clavándole una flecha en el pie, ¿vale? Pero la ineficacia de la estrategia utilizada y la herida que sufrió hicieron que el legado se hartase de la situación. O sea que los judíos que estaban allí en Jotapata plantaron cara a los romanos, y los romanos eran muy superiores, con muchas máquinas de guerra, construyeron rampas, pero pese a eso fue un asedio complicado. Y dirigidos en esos momentos por el señor Josefo ben Matías, por Flavio Josefo, que en esos momentos estaba dentro, ¿no? Y hizo varias salidas audaces y dificultó mucho estos trabajos de ingeniería a los romanos. Los primeros trabajos que dices tú de esta rampa fueron infructuosos, ¿no? Se ve que igual lo hirieron, pero yo no creo que lo hirieran, ¿eh? Yo creo que lo hirieron en el orgullo a Vespasiano, y cambió de táctica. Entonces dijo: una rampa no, ahora más rampas y más grande, para 3 máquinas de guerra. Sus vais a enterar, les dijo a los judíos, ¿no? Pero bueno, no vamos a dar muchos más detalles porque, como has dicho, hemos hecho un programa específico del asedio de Jotapata, ¿no? Lo importante es que los romanos al final asaltan y, claro, la gente de dentro pues temen, pues evidentemente, la venganza romana. Correcto, y lo que pasa pues es eso, que entre un poquito la situación, la escasez de agua y de alimentos, la desesperación de ver que los romanos los tienes ya muy cerca de las murallas, que se están construyendo rampas, que te los quieren meter esas rampas por encima de tus propias murallas para llegar hasta estar encima tuyo incluso, ¿no? O sea, imagínate la situación de los que estaban... Hasta el comedor de tu casa iban a entrar. Estás lavándote las manos y de repente te encuentras, miras al cielo o miras para arriba y te encuentras un romano cayéndote del techo, ¿no? O sea que realmente la situación era bastante desesperada, ¿no? Y lo que hicieron fue, obviamente, cambiar de táctica. Envió Vespasiano a Tito al mando de un pequeño grupo de hombres para que se infiltrasen en la ciudad al caer la noche. Y estos pues acabaron con los guardias, lograron abrir las puertas de la ciudad y, como podéis imaginaros, pues no hubo piedad para los que estaban ahí dentro, ¿no? Y aquella fatídica jornada, dicen las fuentes, que yo también lo veo un poco exagerado, que hubiese 40.000 judíos dentro de esa fortaleza, pero bueno, dicen las fuentes que murieron 40.000 judíos y otros 1.200 fueron esclavizados, y que obviamente el líder de la rebelión, Joseph ben Matillahu, el Flavio Josefo, instó a los demás a la rendición, y obviamente los pocos que quedaban optaron, pues qué mejor que para caer en manos de los romanos nos suicidamos, ¿no? Algo así muy numantino, muy judío, como veremos más adelante en otros sitios.
Pero obviamente Flavio Josefo dijo, vale, venga, tú matas a él te mata a ti, él te mata a ti y yo te mato a ti que eres el último. Y luego yo me suicido, no os preocupéis. ¿Pero qué? Sí, no, él y otro se ve que no sabían contar bien y siempre se saltaban. Es lo que tiene, es lo que tiene el asunto, ¿no? La anécdota está es muy interesante cuando lo presentan. Claro, porque estamos hablando de que Josefo Ben Matías, Flavio Josefo, era un líder de la rebelión, un líder muy, muy importante de la élite. Además era de la élite judía que era anteriormente prorromana, con lo cual era traidor a los dos pueblos. Es una cosa. Pero bueno, el hombre se presentó ante Vespasiano y dicen que por eso es más Flavio que los Flavio, ¿no? Y dicen que le hizo el augurio de que sería emperador. Y claro, Vespasiano, con el humor ese ácido que tenía, le dijo, oye, qué curioso, que venga conmigo, como si fuera, yo qué sé. Me ha caído bien, ¿no? Me ha caído bien el chaval, ¿no? Sí. Qué suerte que no se ha suicidado, ¿no? Sí, yo por ejemplo, esto que has dicho de que Tito sube como si fuera una lagartija por esos muros, a ver. A lo mejor les dejan entrar, ¿no? Es que vete a saber lo que sucede, ¿no? En aquel. Tú que has estudiado esta época y que en tu libro hablas de esto, ¿qué es lo que dicen las fuentes reales? No esto de la operación de infiltración que me parece muy, muy Navy SEAL. No, yo me puedo imaginar que alguno saliera y para intentar salvar la vida dijeran, mira, en esta zona pues hay 5 muertos de hambre. Si subís arriba no tienen alma ni de gritar. Subir y a partir de ahí pues abriré una puerta y entrar, eso sí. Pero que el propio Tito, el hijo del gobernador de ese ejército, arriesgue la vida, esto no se lo cree nadie, yo no me lo creo. Eso lo puso Flavio Josefo luego para ganarse el favor más todavía, ¿no? De los Flavios. Es que Flavio Josefo era más Flavio que Vespasiano. Correcto. O sea que imagínate, ¿no? Y bueno, después de esto, pues tras entrevistarse con él, decirle todo eso, pues además yo imagino que entraría también la parte o la faceta más geoestratégica, ¿no? A Vespasiano le interesaría tener alguien que le pudiera dar información sobre su siguiente parte del plan, no solo sobre esa fortaleza de Jotapata, sino también sobre el territorio circundante, sobre Galilea, sobre Judea en general y sobre todo sobre Jerusalén, porque el objetivo final de Tito pues era ese, ¿no? Ir hacia Jerusalén y tomarla, ¿no? Perdón, Tito, de Vespasiano y Tito también era ese, ¿no? Entonces, oye, le viene muy bien tener a Flavio Josefo ahí de chipato, ¿no? Al final la fuente principal de todo esto, que es el que vivió, es Flavio Josefo, y él nos cuenta lo que les interesa contar primero a él y después a Vespasiano, porque si no lo hubiera pasado por cuchillo, ¿no? Igual sencillamente tenían su poder Vespasiano, su mujer y sus hijos, y él tuvo que colaborar. Esto no lo podemos saber, ¿no? Y al final, pues ya que colaboró, pues pues me tengo que adaptar al menos malo, ¿no? No lo sabemos esto porque al final, ¿qué hace? Vespasiano haría lo posible para ganar y Flavio Josefo lo posible para sobrevivir, ¿no? Se ofreció, y no solamente se ofreció, fue un aliado muy fiel, y la información que él tenía era muy importante para Roma porque le dio información de muchísimas otras ciudades fortaleza para que le fuera más fácil a Vespasiano tomarlas. Vespasiano siguió haciendo lo mismo, tomando. Todos son éxitos en Roma, algunas ciudades les cuestan más, algunas ciudades les cuestan menos, y al final todo lo que es el norte, dijéramos, el camino hacia Antioquía, pues queda a las manos de Roma. Correcto, pues en el 68 la situación en Jerusalén se torna un poco más oscura y entonces los celotes se vuelven a hacer con el control de la ciudad, pasan por las armas a todos aquellos que no compartían su punto de vista en la guerra, algo muy habitual en esa Jerusalén del momento, y mientras eso sucedía, pues en Jerusalén, pues Vespasiano lo que hizo fue someter el resto del territorio y se dirigió hacia la capital. Así pues, a principios de junio del 68 después de Cristo, Vespasiano pues se plantó en las puertas de la capital, presto a iniciar pues el temido asedio, el esperado asedio, ¿no? Pero justo entonces le llega la noticia de que Nerón se ha suicidado, ¿vale? Y obviamente de esta manera pues se ve forzado a suspender las operaciones militares a la espera de recibir las indicaciones, ¿no? Claro, tenemos que tener en cuenta que él tiene el mando porque se lo ha cedido el emperador. Las legiones no son de Vespasiano, son del emperador, con lo cual ahora nos va a venir otro emperador al cual apoya de primera, porque lo apoya al Senado, lo apoya de primera también Vespasiano, que era un hombre de Estado, un hombre de Roma. Entonces dice, bueno, a ver qué quiere este nuevo emperador, si le interesa que sigamos con estas maniobras o le interesa pues otro tipo de acción
política. Seguramente Vespasiano sabía que todo emperador que se precia iba a empezar una campaña de conquista, ¿no? Así que digo, voy a esperarme a ver qué sucede, ¿no? Yo aquí tranquilo, porque en Roma no va a pasar nada. El gobernador Galba pues lo pondrá todo bajo su control. Muy equivocado estaba, pero bueno. Correcto, este Servio Sulpicio Galba, gobernador de la Hispania Tarraconensis, pues lo que dice es, se hace con el control, el Senado le proclama y obviamente pues no cumple las expectativas y el propio ejército pues se rebela contra él, ¿no? Y eso lleva a que las legiones del Rin proclaman emperador a Aulio Vitelio, gobernador de Germania Inferior, ¿no? Y con estas pues ya tenemos la situación liada, ¿no? Empieza ahí el año de los 4 emperadores, ¿no? Porque en este momento estos dos son los que están un poquito en el top 10 de los emperadores, pero Vespasiano en ningún momento, en este momento, se plantea ser emperador. Él está esperando sus órdenes, él es un legado imperial, está llevando a cabo una campaña y no se plantea tomar la púrpura, porque él piensa que Galba es el legítimo emperador, ejercerá y le llegarán las instrucciones que le tengan que llegar. Lo que pasa que, claro, que Galba pues se queda por el camino, ¿no, Ángel? Pero no, Galba se queda por el camino, Vitelio hace una usurpación. Roma dice, a Vitelio no lo queremos ni en pintura, vamos a poner a otro buen hombre, Otón, que Vitelio dicen que era un asesino y Otón solamente era un usurero, dicen, pero entre asesino y usurero, pues cogemos al usurero y bueno, pues nada, pues Vespasiano, como dices tú, volvió a decir, pues Otón, hombre de estado, va, yo me rindo, yo me quedo aquí con mis tropitas, pero claro, Vitelio dijo, no, yo quiero la púrpura, y se lió otra vez otra guerra civil. Ya había habido una, pues ahora otra. Y hay unos enfrentamientos muy importantes en el norte de Italia, en los cuales mueren miles y miles y miles de romanos, y al final Vitelio pues se hace con la púrpura. Aquí sí que ya Vespasiano dice, esto es un cachondeo, pero yo creo que según nos dice Flavio Josefo, y Flavio Josefo si nos lo dice porque es verdad, Vespasiano estaba allí sentado en Cesarea Marítima, porque ya estaba acercándose a Jerusalén, y los hombres empezaron a gritar, Imperator, Imperator, y él no quería, y salió al balcón y dijo, va, dejadme, que yo quiero jubilarme ya. Y al final pues aceptó obligado por sus hombres, él no quería. La cosa es que todo Oriente le apoyó, y ya tenemos otro emperador, otra guerra civil. Lo que hizo entonces Vespasiano fue, con el apoyo de 7 legiones, mandó a uno de sus oficiales, Marco Antonio Primo, para enfrentarse a Vitelio en Bedriacum, en la batalla de Bedriacum, la segunda batalla de Bedriacum. Allí las tropas leales de Vespasiano derrotaron al usurpador, porque era un usurpador, este Vitelio, y lo que hicieron fue entronar a Vespasiano. Que tuvo que venir desde Oriente, lo que hizo fue sofocar varios intentos de revueltas en diferentes provincias, pero al final afianzó su poder. Y eso le permitió centrarse de nuevo en la conquista de Judea, que había quedado parada durante todo un año. Apoya a la República Calamar con una donación o suscripción. A cambio, tendrás contenido exclusivo para fans y acceso anticipado a nuestros programas. Y esa pausa, Ángel, de casi un año, pues fue un poco, podemos decir, desaprovechada por los propios judíos, ¿no? Porque seguían sin estar de acuerdo. O sea, ven que los romanos están allí un año ahí de plantón, sin hacer nada, sin asediar la ciudad y todo, y ellos, en vez de ponerse de acuerdo y decir, oye, pues vamos a hacer un frente común y vamos a ponernos o a limar estas asperezas que tenemos a nivel religioso y a nivel de político, de control de la ciudad, y vamos todos a una y atacamos ahora a los romanos, que están aquí como un poco indecisos, ¿no? Pero ni aún así, ¿verdad? No, se ve que, las guerras civiles se contagian, Sergio. Entonces, Roma tenía una, y lo que dices tú, los judíos no aprovecharon nada y se mataban de entre ellos. Yo creo que murió menos gente en Jotapata que en Jerusalén esos años de paz. Correcto. Sí, pues, se produjeron conflictos internos. Y obviamente Vespasiano, que debía volver a Roma para afianzar su poder, lo que hizo fue dejar a su hijo Tito al mando, ¿no? Y mientras los judíos se mataban, pues Tito replanteó la estrategia y retomó las operaciones, y hacia finales del marzo del año 70 el ejército romano pues volvió a plantarse ante Jerusalén, y ya en este momento podemos decir que Vespasiano, que había estado sobre el terreno, sabía lo complicado que podía llegar a ser, y lo que hizo fue reforzar ese ejército. Si anteriormente tenía 3 legiones, ahora se encontró que tenía 5 legiones. Estamos hablando de un ejército de entre 60 y 70.000 hombres, ¿no? Lo que se presentó
con lo que se presentó Tito ante las murallas de Jerusalén. O sea, ya era una declaración de intenciones. Y los judíos de dentro debían decir, pero es que ¿qué hemos hecho, no? Hemos perdido todo el tiempo y aquí vienen más romanos todavía que el año pasado. Sí, qué exagerados que son los romanos, dirían, ¿no? Se plantaron allí, 5 legiones y a saber las vexilaciones que irían de otras, ¿no? Porque eso era muy común en aquella época, que era pues de una legión que estuviera en Siria, pues una bandera, 480 hombres, una corte, pues ayudaba a este ejército. Así que, como dices tú, 70.000, estamos hablando también, es cierto, Sergio, de una ciudad con unas murallas monumentales, ¿no? Pero Tito, como hemos dicho, no fue como el Galo, ya fue con una cantidad enorme de armas de asedio y se dedicó pues a poquito a poquito a asediar la ciudad. También es cierto que contó con la ayuda de Flavio Josefo, que conocía muy bien la ciudad, ¿no? No obstante, hizo como todos estos emperadores o como todos estos generales relativamente buenos, que fue: yo preparo el asedio, hago un primer asalto importante, pero todavía no toco con el ariete, que esto es muy importante, parece que no toco todavía la puerta y voy a intentar negociar. Y mandaron a Flavio Josefo a negociar la paz con los de dentro, ¿no? Pero dentro se ve que había 3 fracciones o 4 que se mataban entre ellas y nadie, no sé si alguna quería rendirse, la cosa es que no le dejaron. Y pues, Flavio Josefo llegó a Tito y le dijo: pues no hay nada que hacer, buen hombre, arréglalo tú. Correcto, Jerusalén tenía esas 3 murallas, no había posibilidad de negociar y los romanos pues obviamente abrieron en brecha con sus arietes en la primera de las murallas a los 15 días, o sea que fue bastante rápido, ¿no? Cuando tienes 3 murallas y la primera ya te la han quebrado en 15 días, si estás dentro debes pensar, madre mía, estos van a entrar aquí en menos de un mes, los tenemos dentro ya comiendo, ¿vale? O sea, en nuestras mesas, ¿no? Y obviamente posteriormente la asaltaron con 3 torres mediante el uso de esas rampas, ¿no? Esa estratagema que se utilizó tanto en estas guerras judías, ¿no? Que ya veremos que incluso posteriormente al asedio de Jerusalén se seguirá usando este tipo de estrategia de la poliorcética, ¿no? Entonces los sitiados sabemos que recularon hasta la segunda muralla y las fuentes, o más bien dicho Flavio Josefo, nos dice que Tito mandó derruir la muralla casi en su totalidad, ¿no? Lo que quería era que si él entraba en la muralla, pasaba a asediar la segunda, que no reconstruyesen o que no se reaprovechase la primera muralla en este caso, para atacarles por la retaguardia, ¿no? Lo que entonces hubiese sido un error fatal, ¿no? Entonces la estrategia la tenía bien estructurada en su cabeza Tito, y lo que hizo fue mandar que se destruyera, y entonces sí que se pudo centrar en la siguiente, que la derribaron en tan solo 5 días, ¿vale? Y los jinetes y los legionarios accedieron por una estrecha brecha y asaltaron esa parte de la ciudad. O sea que en 20 días ya solo queda una muralla, Ángel. O sea que iba bien. Bueno, no, solo queda una muralla. ¿Por qué, lo has dicho tú, has insistido, por qué eliminó la primera muralla Vespasiano? Para poder moverse bien, intendencia, hombres, y poder retirarse. Aquí, como dices tú, sí que es cierto que la derribó, sí que es cierto que entraron hombres, pero se le echaron encima, y a la hora de huir, ¿qué les pasó? Como había la dificultad de entrar, es la misma dificultad que al salir, con lo cual allí lo pasó bastante mal el ejército romano. Así que la primera opción de romper la primera muralla era la acertada. Correcto. Tan solo 4 días después la muralla volvió a caer, pero en aquella ocasión pues los soldados recibieron órdenes de derruirla con esmero, ¿no? Tito pues se avanzó, no quería que se produjese el mismo error que el anterior, y con la segunda muralla en tierra tan solo quedaba ya un muro defensivo, por lo que se construyeron de nuevo rampas para acercar los arietes y las torres. Pero los romanos fueron sorprendidos de nuevo por una treta de los judíos, y es que los defensores cavaron túneles debajo de las rampas, una especie de minas, las apuntalaron y las untaron de brea para incendiarlas. O sea, algo terrible, ¿no? Entonces, una unidad de infantes salió de la fortaleza y cargó contra otra de las rampas prendiéndole fuego. O sea, el pánico fue total. Terror cundió, se apoderó de los legionarios, y Tito y su caballería tuvieron que intervenir de nuevo para frenar el avance de los judíos, que se habían venido arriba, pero una pasada, ¿no? ¿Quién se iba a imaginar? Claro, pero ¿qué iba a ir a salvo? ¿El legado de la fulminata? ¿Una auxiliar o Tito con sus hombres de persona? Pues Tito. No, claro, era su plan, Ángel, yo también lo hubiese hecho, ¿o no? Bueno, no, tampoco lo hubiese hecho. No, que es meritorio, pero que fuera el propio Tito que estaba allí. Tito estaría, evidentemente, no estaría muy lejos, pero hombre, tenían no sé cuántas salas de caballería se llevaron, creo que fueron 8, y tenía que ir la caballería personal del general a salvarlos, ¿no? Pero a ese pico, eso sí que es cierto. Tito salvó a sus hombres, incluso arriesgando su propia vida.
esto para una tragedia griega es enorme. Bueno, estaba claro que los sitiados pues no iban a rendirse con facilidad y los romanos pues optaron por cambiar de estrategia y decidieron rodear el perímetro de Jerusalén pues al estilo Alesia, ¿no? Con fortificaciones. Así pues lo que hacían era bloquear a los sitiados y ellos podían centrarse también en atacar con muchas más garantías. Los días pasaron, las defensas fueron perdiendo la moral, en este caso los defensores, que estaban asediados por esa otra muralla que les permitía ver a sus enemigos pero no atacar, o sea, algo terrible, ¿no? Todo esto lo que hace es bajar muchísimo la moral. Y si encima le unes el tema de las provisiones escasas que tendrían, o sea, no tenían prácticamente ni agua ni comida, pues la situación se tornó muy, muy insoportable. Sí, sí, además mina la moral porque, a ver, voy a hacer una imagen, no es así, pero es para que nuestros oyentes le vean un poquitín. Esto es como si un romano pusiera allí una mesa, un sofá y se pusiera una tele y dice, yo he venido aquí a quedarme, tú sabrás, yo tiempo tengo, entendamos, ¿no? Está la moral. Y dentro se iban acabando los alimentos. Veamos, facciones diferentes dentro, con pocos recursos, es que dentro se matarían a cuchillo. O sea, es una... Y esto, claro, al final, a una persona normal que estaba allí diciendo yo lucho por mi fe, yo lucho por mi pueblo, por mis costumbres, es que estaría totalmente desesperado, ¿no? Parece ser que algunos incluso intentaron salir para salvarse y buscar la piedad de los romanos. Pero parece ser que los romanos no tenían mucha piedad. Dicen incluso que los dejaron allí entre una muralla y la otra, y allí perecieron de hambre. O sea que un desastre total. Correcto. Además, se edificaron unas rampas y los arietes volvieron a la carga contra esa última muralla. Tras insistir mucho, los muros cayeron, pero para sorpresa de los asaltantes, de los romanos, había una nueva muralla levantada a toda prisa. O sea que los judíos se habían esmerado durante la noche en levantar una muralla por detrás de la última muralla. Obviamente, pues la muralla sería un poco de cartón piedra, ¿no? Sería una muralla hecha con los escombros, con lo que tenían ahí a mano, y obviamente no iba a resistir otro ataque, ¿no? Como dices tú, los romanos con antorchas por la noche, pues reptaron por ella como si fueran lagartijas y la superaron, ¿no? Así que la muralla muy grande no sería, ¿no? J-Pata 2, ¿no? J-Pata 2, sí. ¿Estaba Tito también allí o no? Sí. El primero que subió fue Tito. Correcto, hicieron ese ataque nocturno, escalaron la muralla, llegaron hasta el patio del gran templo, el último bastión de la defensa judía, y obviamente era el último reducto, ¿no? Y allí los judíos se habían atrincherado muy bien e incluso lograron repeler el ataque inicial. Fue toda una gesta defender el templo, ¿no? Pero claro, tarde o temprano, más tarde que temprano, porque tardaron 6 días los romanos en vulnerar esas defensas, en traspasarlas. Eso dicen las fuentes, ¿no? También a lo mejor no fue tanto, porque obviamente con tantos hombres allí a lo mejor fue una cosa más rápida, pero dicen las fuentes que tardaron 6 días en entrar al templo. Bueno, es que tampoco ya los romanos, una vez que ya veían que iban a acabar y ya olían el botín, pues igual tampoco se arriesgaban tanto, ¿no? Iban quizás con muchísima más precaución, ¿no? Columna a columna para que nos entendamos, ¿no? Porque ya tampoco... ¿Qué quedaba ya? Era, como dices tú, era cuestión de tiempo, ¿no? Pero bueno, 6 días luchando allá arriba, aunque fuera los romanos sin ánimo, hay que aguantar a estas tropas, ¿no? A estos soldados que estaban ya... Estos estaban hartos de luchar, estos tiraban la espada al aire y se clavaban un judío, o sea, que estos aguantaban bien. Bueno, y luego pasó pues ese episodio fatídico que todos conocéis, ¿no? El tema del incendio del templo, ¿no? Que dicen también las fuentes, obviamente para limpiar un poco la imagen de Tito, que él había ordenado expresamente que se tuviera mucha precaución a la hora de asaltar el templo porque no quería vulnerar un lugar sagrado y tal, Total, que un legionario dicen que se le fue la mano con una antorcha y la lió parda, ¿no? Entonces... se quemó todo el templo y allí se produjo una catástrofe, ¿no? Entonces ya fue como el toque inicial, el silbato de aquí todo vale, ¿no? En el momento que se incendió el templo, los romanos entraron allí y ya no hubo ni orden ni control. Fue un saqueo, una matanza terrible, ¿no? Es como si hubiese sido el pitido de salida para empezar a hacer todo el saqueo de la ciudad, ¿no? Esto quizás a ver, no sé si es exagerado o no, pero los oyentes tendrían que saber que esto sí que sucedió en alguna ocasión, que el general no quería estas matanzas, no quería que sucediera esto, pero los hombres, después de tantos amigos muertos subiendo por esas murallas, la rabia que tenían era imparable.
Incluso algunos generales, intentando evitar esto, fueron asesinados por sus propios hombres. Así que Tito desde fuera dijo, no os portéis mal, pero no hizo nada para evitarlo. Me ha gustado. ¿Puedes volver a repetir lo que dijo Tito? No os portéis mal, que este es el templo de Herodes el Grande, por favor, no hagáis nada, que era amigo de César. No, pero no hizo nada. Se ve allí, yo me imagino la escena esa, todos corriendo ahí, ¡ah! Y él, no os portéis mal. A ver, ahí. Yo ya lo he dicho, ¿eh? Tú lo has escuchado, ¿no? Tiene un testigo al lado, Flavio Josefo. Oye, mira, me lo dejas aquí recogido en tus memorias, que yo dije que no se portaran mal, que fueran tolerantes con la parte más religiosa y que no incendiasen el templo. Pero bueno, ya la situación se me había ido de mal. Josefo lo puso en letras mayúsculas y de palo, para que se entendiera bien. Bueno, total, que los romanos pasaron a cuchillo a todos los judíos que se encontraban dentro del templo, mujeres, ancianos, niños, bueno, todos. Los pocos supervivientes, entre los que se encontraban los celotes, lo que hicieron fue refugiarse en la parte alta de la ciudad, dirigidos pues por Juan de Giscala, que era el jefe del caudillo de los celotes, ¿no? Estos intentaron negociar con los romanos, pero obviamente pues ya era muy tarde negociar a estas alturas. Obviamente pues ya no tenía ningún sentido. Lo que hizo Tito, pues, dio rienda suelta a sus tropas, que se cebaron con los pocos que quedaban. Ahí pues sí. Aquí ya dijo, bueno, yo os he intentado controlar, pero bueno, también os entiendo, muchachos, yo me imagino allí los soldados. Pero hombre, Tito, ¿de qué vas? Que mira qué han hecho, se han cargado a este, se cargaron a tal, se cargaron a cual. Creo que nos merecemos un poquito de cancha, ¿no? Venga, va, pues va, haced lo que queráis. Venga, ya, yo no digo nada, ya lo he intentado. Sí, después en voz bajita dijo, pero en el templo os he dicho que no. Sí. Total, que hicieron eso. La ciudad fue completamente saqueada y se destruyó el templo. Y en cuanto al número de muertos, pues Josefo nos da una cifra muy alta, más de 1 millón. Ya sabemos lo que sucede con estas cifras, ¿no? Que hay veces que hay que cogerlas con pinzas, pero 1 millón de personas es poco productivo matar a 1 millón de personas porque tú puedes sacar mucho rendimiento a nivel económico con esclavos. Entonces, estas cifras pues son un poquito para ensalzar un poco la gloria de la gesta de la toma o del asedio de Jerusalén, ¿no? Para matar 1 millón de personas es que tiene que estar todo el día matando. Es que sí, no sé dónde saca ese 1 millón de personas. Todas las bajas de la guerra, no sé, que todos los días de asedio, todos los meses que estuvieron allí, yo qué sé, aunque a lo mejor es una cifra general. Sí. Para mí es exagerada, pero bueno. Sabemos que la 10ª Fretensis fue la legión que quedó acantonada en la ciudad y que Tito regresó a Roma pues para llevar a cabo ese desfile triunfal acompañado por su padre, ¿no? Vespasiano creyó que la revuelta judía ha sido sofocada, pero obviamente pues la situación en el 71 después de Cristo estaba muy distante de haber sido finiquitada, ¿no? Y lo que pasó fue que el gobernador del momento, Sexto Lucilo Vaso, se encargó de dirigir las operaciones para acabar con estos últimos focos de resistencia, ¿no? Entre estos puntos más destacados pues estaba la fortaleza de Herodión, a 12 kilómetros al sur de Jerusalén, y al mando de la 10ª Fretensis, Vaso la tomó pues relativamente rápido. Posteriormente se dirigió a Maqueronte, otra fortaleza, hizo lo propio y también la tomó. La derrulló entera y dejó tan solo los cimientos. Y tan solo quedaba pues una última fortaleza, que esta seguro que la conocéis, que estaba bajo el mando de los sicarios, que era ni más ni menos que Masada, la famosa y muy tratada por las fuentes y aún visitable fortaleza de Masada. Pero ahora vamos a explicaros qué fue el asedio de Masada. Para concluir un poco el relato de esta primera gran revuelta judía, pues lo de Masada pues es un momento épico, ¿no? Sí, la primera muerte se realizó solamente pensando en ir. Este señor Vaso se ve que murió. Así funcionan las cosas de los dioses, Sergio. No podemos ponerlas en duda. Con lo cual, después de eliminar a estas 2 fortalezas, ahora que me viene a la cabeza, estos emperadores siempre tienen la misma costumbre. Tienen grandes éxitos y dicen, ya hemos conquistado Judea, ya hemos conquistado, por ejemplo, Claudio, ya hemos conquistado Britania, celebramos el triunfo, pero era mentira. Todavía estuvieron muchos años las legiones allí. Creo que en este caso son hasta 4 años, 3 o 4 años más, ¿no? Bueno, pues lo que hay, ¿no? Bueno, pues esta fortaleza es una fortaleza que estaba a orillas del Mar Muerto y que dicen que está a una altura de 600 metros, rodeada pues de estos de precipicios y pendientes, ¿no? Con lo cual era indespuntable para aquella época, ¿no? Claro, ¿qué puede hacer un ariete contra una montaña de 600 metros? Es que es muy complicado. Con lo cual había un camino por el que subir que estaba bien defendido y otro pues que era serpenteante, pues bueno,
y fácilmente defendible. Pues tú imagínate a estas legiones en formación rectangular que intentan subir por este tipo de carreteras. Era prácticamente imposible, ¿no? Evidentemente, pues habría dentro, según las fuentes, nos dicen que habría unos 1.000 efectivos y los romanos eran pues más de una legión, ¿no? Unos 8.000 hombres, ¿no? Pues Flavio Silva, pues mandó rodear a los judíos, como siempre, que es lo que había en aquella época, y empezó pues a hacer lo que ya había hecho, bueno, lo habían dicho todos sus predecesores, que eran rampas. Pero claro, Sergio, esto no es una rampa, esto es un rampón. Correcto. Tuvo que construir una rampa de casi 100 metros de ancho y de más de 100 de alto. O sea, tardaron semanas en hacerla, ya que tenían que superar un desnivel de más del 30%. O sea, se construyó también una torre de asedio de 30 metros de altura revestida de hierro y en su interior se colocó un ariete en el piso de abajo. O sea, en los superiores se colocaron también máquinas de guerra. O sea, cualquier ejército de la antigüedad no se hubiese ni planteado tomar Masada. Habrían dicho, pues que se mueran de hambre. Ya está, los rodeamos y que se mueran de hambre. Pero el ejército romano no era un ejército cualquiera. Entonces, el gobernador dijo, si mi predecesor ha tomado 2 fortalezas, yo no me voy a ir de aquí sin haber tomado una fortaleza como Masada. O sea, que quiero mi éxito militar. Es que además Masada era un símbolo de resistencia y querían acabar no con Masada, sino con el símbolo. Era lo último que quedaba de resistencia judía, o sea, tenían que arrasar, porque si mientras hubiese ese foco allí, la esperanza de los judíos todavía estaba intacta. Es un símbolo que sobrevive en el tiempo. Quiero decir que no lograron acabar con el símbolo, ¿no? La tomaron, pero es un símbolo de resistencia a un ejército muy superior. Pues bueno, como dices, la muralla, el ariete, al final llegó a la muralla, y yo es que esa torre parece, esa rampa, por ejemplo, parece que está todavía allí, ¿no? Con lo cual es visible las dos cosas, la fortaleza y la rampa. Los romanos lograron llegar a un ariete allí a la muralla. Evidentemente, estos hombres intentaron defenderse, pero ya no había nada que hacer, ¿no? ¿Y qué hacen las personas en situaciones desesperadas, Sergio? Pues obviamente toman decisiones desesperadas, ¿no? Algo que no harías tú en un momento lógico y que tu sentido común no te haría hacer, que es lo mismo que había pasado en Jotapata. Entonces, obviamente tú ves la muralla que está siendo golpeada por un ariete, que tiene una torre defensiva que impide que tú puedas hacer nada. Sois 1.000 y ahí fuera hay 8.000 o más. Entonces dices, cuando entren estos, ¿qué van a hacernos? Eran 1.000 al principio. Eran 1.000 al principio, Sergio. ¿Quién sabe cuántos eran ya? Claro. Cuidado con esto, ¿no? Serían menos, pero obviamente la situación es desesperada y tú piensas, después de lo que hicieron en Jerusalén, que no tuvieron piedad, después de esa carnicería, pues a lo mejor para que nos maten ellos, nos matamos nosotros, ¿no? Mira los de Jotapata, excepto Flavio Josefo, sí. Bueno, todos los demás, pues tomaron esa decisión fatídica de suicidarse, ¿no? Y obviamente, pues yo imagino que aquella última noche pues sería terrible, ¿no? Y los romanos pues pensaban, mañana cuando entremos allí, Flavio Silva estaba diciendo, cuando entre allí nos vamos a poner las botas, va a rodar y va a caer la sangre de los judíos por toda esta rampa y se va a quedar teñida de rojo. Y pues te quedaste con las ganas, Flavio Silva. Sí, iban a entrar a sangre y fuego van a entrar, ¿no? Pues no, como dices tú, se suicidaron y nos dicen las fuentes que solamente quedaron 2 mujeres y 5 niños. Es exagerado, ¿eh? Correcto. Esto es una cifra catastrófica, ¿no? Y me imagino que esos niños y esas mujeres, pues no sé si al final un poco por piedad de esos infantes, pues no les quitaron la vida y pensaron, pues alguien tiene que quedarse con ellos, ¿no? O que alguien tiene que velar por estos niños. Aunque obviamente lo que van a hacer estos romanos cuando entren aquí va a ser mucho más terrible, ¿no? Ellos, los propios supervivientes, explicaron que el resto pues había preferido quitarse la vida antes que ser capturados por Roma. Y así pues con la toma de Masada se dio por concluida esa gran revuelta contra Roma, que había sido muy larga y muy fatigosa. Y este sería pues otro episodio en el que Roma castigó severamente a los que intentaron alzarse contra ella. Pero ya sabéis que los judíos, ya os hemos dicho, eran perseverantes y que no se iban a conformar con estar sometidos al poder y al control del imperio.
y buena fe de ello iba a dar la siguiente revuelta que se llevaría a cabo de unos cuantos años, ¿vale? Durante el reinado de Adriano, pero esa ya quizá es otra historia y la dejamos para más adelante porque también la podremos narrar. Yo creo que nos ponemos deberes y si os ha gustado esta, pues narraremos esa segunda revuelta, la llamada segunda revuelta judía o revuelta de Bar Kokhba, ¿vale? Aunque también hay algún episodio intermedio en tiempos de Trajano que también es una semi-revuelta y alguien o algunos estudiosos, investigadores, dicen que la de Bar Kokhba es la tercera revuelta judía. O sea que ya entraremos en detalles, ya la veremos con más calma y la estudiaremos y la analizaremos, pero oye, lo del episodio de esta primera gran revuelta judía deja un poco entrever el carácter indómito del pueblo judío, ¿no? Sí, el del pueblo judío y también el de Roma. O sea, en este caso son los dos, el de resistencia y el que no iba a permitir que le tosiera a nadie bajo ninguna circunstancia, ¿no? Y emperadores con menos fuerza, por ejemplo Nerón, pues pasaban estas revueltas. Vespasiano no permitía estas cosas, ¿no? También tuvo problemas vespasianos en las fronteras del Rin y también los superó prácticamente sin problemas. Era un muy buen general. A su hijo le dio todo lo que le hizo falta para tomar Jerusalén. O sea que se lo tomó esto muy en serio, ¿no? Quizás los romanos los judíos se equivocaron de época y apareció este gran hombre. De todas maneras, si no hubieran mandado a otro. En esa época Roma era imposible que dentro del territorio romano nadie pudiera alzarse contra ellos porque tenía esta potencia enorme, ¿no? Cuando yo leí información para mi libro, para Hércules, el dios de Trajano, nos explican de una cantidad enorme de armas de guerra y muy diversas, ¿no?, que utilizaron los romanos como poliestética para este tipo de guerra, ¿no? Así que esta visión que tenemos de Roma, de unas batallas campales Roma también era capaz de adaptarse a este tipo de guerra, ¿no? No dejó a nadie, la venganza fue terrible, pero como dices tú, en poco tiempo, que estamos hablando de poco tiempo, los judíos volvieron a alzarse, ¿no? Ya mismo con Trajano, dices tú, gracias a Lucio Quieto, ¿no?, y a Longino, que no fue aquello bien, ¿no? Pero fue un pueblo que no era fácil de doblegar. Y tú imagínate, Ángel, cuando hablamos del poder, y decías sí el pueblo judío, pero cuando hablamos de la potencia de Roma, en un contexto de guerras civiles, en las cuales incluso el candidato Vespasiano tiene que enviar 7 legiones a combatir al usurpador Vitelio en Bedriacum, tiene legiones destacadas todavía en la frontera oriental, en Jerusalén, porque están allí, no se van, se quedan allí montando guardia, evidentemente no participan ni están activas, pero están allí, y realmente también se produce esa revuelta de Julio Civilis en las fronteras del Rin. O sea, que en ese momento, para que en Roma pueda movilizar ese número tan ingente de legiones, imagínate lo que tiene que tener a nivel de recursos. O sea, ¿cómo puede pretender el pueblo judío rebelarse contra esa gran potencia? Por mucho que seas el pueblo elegido de Dios, es que aquí ya no entra eso. Hay algo que está por encima del pueblo elegido de Dios, ¿no? Y si encima tú, en vez de centrarte en la guerra, lo que haces es pelearte entre ti mismo, pues lo que haces es ponerle las cosas más fáciles todavía a Tito cuando vuelve, ¿no? Pero imaginaos, ¿no? La cantidad de recursos que tenía Roma en aquel momento, pues para hacer frente a esta revuelta. Yo creo que era una crónica de una muerte anunciada. Podía haber durado más o pero al final el resultado hubiese sido el mismo, ¿no? Al final. Yo lo veo igual. Estamos hablando que Roma está en guerra civil, es capaz de mantener las posiciones en Judea, y no nos olvidemos de los partos también. O sea, esta frontera pierde el Rin, manda allí hombres y Roma tiene una guerra civil. O sea, y es capaz de tener recursos para todo eso. Es imposible que una potencia que es capaz de hacer todo eso a la vez pierda, por muy fuerte y por muy valiente y por muy osado que sea el pueblo que se rebela, que eso no se lo quita a nadie, ¿no? Pero la potencia del enemigo es tan grande que es impensable que pueda perder. Como dices tú, era cuestión de tiempo. Jerusalén también podían haber hecho lo mismo, haberla rodeado y se hubieran muerto de hambre, pero no, tenían que tomarla, porque ese era el prestigio en este caso de Tito. Bueno, pues nos podéis dejar comentarios, opiniones, sugerencias. Nosotros nos lo hemos pasado muy bien narrando este episodio.
volveremos, como os hemos prometido, con la Segunda Guerra Judía, con la Tercera. En todo caso, os narraremos todo lo que quede de sublevaciones judías, porque hay más. Y obviamente, pues recordaros antes de marcharnos, pues lo de siempre, ¿no? Que os podéis suscribir al canal, a Calamares a la Romana, en el podcast de iVoox, de Spotify, de Apple, de Google Music, de Spreaker. Estamos en todas las plataformas de audio. En canal de YouTube pues tenemos también vídeos en Sergio Alejo Gómez, y aquí pues con Ángel tenéis también su podcast, el Lignum en Roma, o sea que tenéis un elenco impresionante de canales para seguir escuchándonos y viéndonos, y además pues nos podéis apoyar, como os hemos dicho, haciéndoos pues fans para tener acceso a episodios como este, o sea, episodios exclusivos para fans que se liberarán de aquí a un tiempo X, ¿no? Pues si los escucháis, pues no tendréis que esperar tanto tiempo, o sea que por un apoyo simbólico, la República Calamar os necesita y tiene que crecer, tenemos que conquistar Judea y muchos territorios más, o sea que... Sí, tú lo has dicho, tenemos el Libe Britano, el Renano, el Danubiano, Panonia, que está ahí siempre entre los dos, están los partos, pronto vienen los asánidas, el terror, y en África de vez en cuando los bereberes hacen cosas raras, ¿no? Así que, como dices tú, necesitamos muchos calamares que se enrolen en nuestras legiones. Como somos unas tropas del siglo XXI, sí que queremos aquí a las féminas, que vengan también las féminas a hacer imperio. Correcto, cuando decimos calamares es de ambos géneros, ¿eh? No, la palabra calamar es inclusiva, o sea que aquí no nos podrán tachar de hombres o mujeres, todos sois bienvenidos, y cuantos más seamos, más combatiremos y a más sitios llegaremos, así que sed felices, luchad por vuestros sueños y suscribíos al canal, y hasta el siguiente vídeo. Saludos. Hasta luego.